que es fundamental como recordar que Venezuela en los últimos 7 años es víctima de un proceso de asedio, de bloqueo, como en el caso de Cuba, conjunto de sanciones internacionales, como el caso de Nicaragua, que persiguen generar una situación de asedio. Toda esta situación nos lleva a un momento actual donde hay tres puntos tres frentes importantes de la coyuntura. Uno tiene que ver con el coronavirus. Venezuela al día de hoy suma un poco más de 9.000 contagios a nivel nacional. De eso, cerca de 100 personas fallecidas como resultado del coronavirus. Es un número que es relativamente bajo para la región, pero que sin embargo es alarmante para el país porque se ha estado frente a una situación de tanto deterioro en la materialidad, intentando mantener la curva aplanada. Como elementos básicos se ha hecho esfuerzos entre gobierno y organizaciones comunitarias, por un lado para garantizar un cordón de puestos sociales de atención integral en la frontera, que han recibido una migración inversa, gente que viene escapando de las consecuencias del coronavirus en desempleo y falta de atención médica desde Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Por otro lado también, bueno, se han venido desarrollando mecanismos para garantizar la protección de la mayoría de la población, algunos muy similares a Argentina, por ejemplo, que tienen que ver con cero desalojo, se congelan las tasas de crédito, se prohíbe el corte de servicios básicos, eh, se prohíbe el desempleo, se prohíbe despedir personas en este momento, desde el Estado se están subsidiando los pagos de salarios en el sector público y privado, también se desarrollan bonificaciones financieras extraordinarias y algunas ordinarias, básicamente para la mayoría de la población. Y luego 6 millones de familias que tienen algún nivel de apoyo en el subsidio para la alimentación por vía de lo que llaman los CLAP en Venezuela, ¿no? Luego tenemos otro frente, que es el que tiene que ver con la pelea permanente para romper el conflicto que se ha venido generando en los últimos años por impulso de los Estados Unidos. Eh, Se intenta que este año se realicen elecciones de la Asamblea Nacional. Está previsto que el 6 de diciembre haya elecciones de la Asamblea Nacional. Hace 5 años ya se eligió la Asamblea Nacional, así que según nuestra constitución ya está en desacato, ya corresponde que se elija nuevamente. Los Estados Unidos han venido boicoteando sistemáticamente ese proceso, básicamente porque en este momento Estados Unidos erige la tesis de dos estados, de gobiernos paralelos, con Juan Guaidó supuestamente como representante de uno de los gobiernos, con la excusa de que es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero si se elige una nueva Asamblea Nacional, entonces pierde completo sentido. Hasta ahora la mayoría de los partidos políticos han estado en acuerdo con ir a ese proceso de Asamblea Nacional. Sin embargo, siguen tensionando a los partidos de extrema derecha, a Voluntad Popular y a Primero Justicia sobre todo, para intentar salir del acuerdo electoral. Eh, el otro escenario entonces sería el escenario propiamente del bloqueo, donde creo que hay un punto importante de señalar. A la semana pasada la Corte Suprema del Reino Unido emitió una decisión donde plantea que no se le reconoce al Banco Central de Venezuela el manejo de las reservas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, que es el segundo depositario de las reservas de oro de la mayoría de los países del mundo. El primero es los Estados Unidos. Y en este caso entonces el Reino Unido toma control del oro que le pertenece a Venezuela, 31 toneladas de oro, que equivale a 1 billón de dólares, que bien pudiera servir para medicinas, alimentos, para el pueblo venezolano. El Reino Unido, en el marco de una política neocolonial, pero que además está alineada con los intereses imperiales de Estados Unidos, decide obstaculizar que el pueblo venezolano tenga acceso a eso. Allí habrían tres cosas que mencionar. Uno, es una medida que por supuesto está en contra del derecho del Estado de justicia venezolano, de la democracia venezolana, pero incluso de los acuerdos internacionales. Y su objetivo es, por un lado, obstaculizar la posibilidad de que el pueblo venezolano tenga acceso a los recursos. Recientemente se había hecho un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que incluso existiese la posibilidad de que se manejara directamente desde las Naciones Unidas en términos de no poner el conflicto de quién reconoce cuál gobierno. Y sin embargo, entonces, esta acción fue boicoteada por los Estados Unidos, por el Reino Unido y concretamente por Juan Guaidó, que es
el proxy, el representante, el testaferro del gobierno de los Estados Unidos en la agresión contra Venezuela. Eh, y luego, porque hay que recordar además que no significa que entonces esos recursos se le transfieren a un gobierno de Juan Guaidó, porque no existe gobierno de Juan Guaidó, no existe ese espacio de poder concreto, que es lo que recientemente el mismo Donald Trump declaraba ante un medio de los Estados Unidos. No, no hay manejo de poder real, así que no hay un Estado al cual transferirle esos recursos, por lo tanto esos recursos sencillamente no se transmiten de otra manera al pueblo de Venezuela. Y entonces el tercer elemento allí es que eso lo que implica es seguir tributando a la condición de degradación de las condiciones materiales en Venezuela. El objetivo fundamentalmente es eh, deponer el gobierno bolivariano en Venezuela, poder volver a un gobierno controlado por Estados Unidos que permita que los Estados Unidos recompongan su fuerza en lo que llaman la Guerra Fría con China, que es básicamente un pulseo por intentar recomponer su hegemonía imperial, que 20, 30 años atrás era indudable y al día de hoy ya no lo es. Hay que condenar cualquier ejercicio de violación de la soberanía de un país y sobre todo los escenarios de sanción y de bloqueo. O sea, hay que avanzar en jornadas de lucha contra el imperialismo. Y eso es una cosa en la cual necesitamos unirnos todos los pueblos porque así como el capital está en crisis, pero no se va a caer, no se va a acabar de crisis, nos va a forzar a los pueblos a que asumamos la crisis, tampoco el imperialismo se va a caer por la crisis de hegemonía que tiene. Va a hacer todo lo posible porque los pueblos paguemos las consecuencias de ellos poder reincorporarse. Entonces tenemos que avanzar en batalla contra el imperialismo, pero también la otra línea que tenemos que avanzar es en la línea de la paz. Hay que avanzar y pedir que se permita a Venezuela realizar elecciones en este año como corresponde. Se ha venido levantando la bandera desde los países centrales de Occidente de que quieren que haya elecciones libres en Venezuela. Bueno, hay elecciones, déjennos hacerlas en este momento, dejen que sean libres, déjennos en paz, basta de elecciones con bloqueo y con sanciones, y esa tiene que ser una causa central. O sea, es evidente que lo que nos está diciendo el momento actual es que todas estas medidas de agresión van de la mano con la agresividad del neoliberalismo en Chile, en Colombia, en Ecuador, que lanzaron durante el 2019 a los pueblos a la calle. Y nuevamente vemos a los pueblos volver a la calle a pesar del coronavirus, ¿no? Entonces, y vemos además que frente a una pandemia como esta, los países como Brasil, como Estados Unidos, que se venden como referencias en la región, son el primero y el segundo país con mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertes. Y nos da una expresión muy clara de lo que significa el capitalismo y de lo que es el sistema neoliberal que se defiende. Es un sistema que básicamente no está para proteger las vidas. Estados Unidos, teniendo las mejores condiciones sanitarias para garantizarle garantías a la gente, valga la redundancia, básicamente no lo hace porque no es su fin central. Su fin central es garantizar la reproducción de capital, la transferencia de recursos a una minoría que controla la mayoría de los recursos económicos a nivel mundial, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso entonces la tercera línea es movernos, movilizarnos en contra de la agenda neoliberal y del capitalismo.